el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus
Amén, aleluya, aleluya, gloria a Dios por esta hermosa mañana. Desde Baytown, Texas, estamos transmitiendo esta señal para todo el mundo. Si tienes la oportunidad y puedes venir a gozarte con nosotros, empieza la semana danzando, alabando, honrando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dáselo fuerte. Dios es bueno. Amén. Bueno, aquí estamos desde Texas, una vez más transmitiendo como cada domingo esta señal para todo aquel que puede escuchar y que tiene oídos. Empieces a congregarte en una iglesia. Si Cristo viene, no te queda cerca, busca un lugar donde se predique la palabra, donde se hable de Jesús. Se dice que hay una línea muy fina entre la locura y la cordura, y esto es la palabra de Dios. Para todo aquel que no la entiende es locura, pero todo aquel que la alcanza a entender es sabiduría pura. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Somos hombres y mujeres de fe. Somos hijos de fe. Diga usted: yo soy un hijo de fe. Significa que somos descendientes del Señor, porque Él así nos ha escogido, nos ha adoptado. Y para que usted y yo podamos tener victorias, éxito, cumplir el plan de Dios aquí en la tierra, necesitamos hacerlo por fe. Sin fe no podremos usted y yo tomar algo que exista en el reino, algo provisto por el Creador. Lograremos algunas cosas como el resto del mundo, pero para tomar algo espiritual, para tomar algo que está en el mundo invisible de nuestro Dios, se requiere de fe. Así que en este día yo te aconsejo que estés atento a lo que el Espíritu Santo te revele, porque es de suma importancia que tú y yo vivamos en fe, para así cumplir la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Deuteronomios capítulo 9 versículo 1 va a aparecer en las pantallas. Perdón, y antes de hacerlo, for those that would like to listen to this teaching or this preaching in English, what you need to do is to dial the number. Always get ahead of myself. Dial the number 346-248-7799, and then you will be able to listen to the teaching or the preaching in English. Deuteronomios capítulo 9 versículo 1 dice así nuestro Dios: oye Israel, diga conmigo, oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Diga conmigo, para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú. Amén. Mi esfuerzo al predicar esta palabra, que creo yo que a muchos, quizás por las ocupaciones, por los afanes, por los mil y una cosas que siempre afectan para que usted y yo conectemos en el mundo espiritual, impide que logren conectar con lo que el Espíritu Santo a veces quiere revelarnos. Para que nosotros podamos tener esa vida de victoria, necesitamos vivir en fe. Eso está claro en las Escrituras. Es por fe. Existen dos formas de tomar posición de lo que Dios ha provisto a sus hijos, y grábeselo para que no se confunda cuando usted le pida a Dios, ya que el apóstol Santiago o Jacobo, medio hermano del Señor, dice que a veces los creyentes piden y no reciben porque lo hacen mal. Lo hacen mal. Y esto acontece muchísimo entre el pueblo cristiano, y por eso hay mucha frustración en el caminar con Dios, porque no se recibe o se ven las cosas que el pueblo de Israel recibía o miraban en aquellos tiempos.
Las dos formas de recibir del Señor son estas. Grábeselo. La primera es pidiéndole a nuestro Dios lo que Él nos ha prometido. Pidiéndole a nuestro Dios lo que Él ya nos ha prometido. ¿Sí? La segunda es quitándole al enemigo lo que Él nos ha robado. Las tiene, las comprendió. Quiero dar esta pausa porque a veces que se dificulta mucho en los servicios, en los sermones o en las prédicas al creyente entender lo que se quiere decir. Son dos las únicas formas de que un creyente pueda recibir algo, tomar algo. Una cosa es recibir, otra cosa es tomar. La primera es recibir de nuestro Dios. La segunda es tomar lo que el enemigo nos ha robado. En la primera se hace con humildad, con mucho respeto, pues le estamos pidiendo a nuestro papá, el creador del universo, lo que Él ya nos prometió. La segunda no se hace con humildad. La segunda forma de tomar lo que es nuestro, es aquello que el enemigo nos ha robado. Se hace con valor, se hace a veces con coraje, se hace con esfuerzo, porque va uno a ir, como el versículo que leímos, en contra de alguien más fuerte que nosotros, que es el enemigo. De modo que usted tiene que entender de qué forma está queriendo poseer aquello que usted anhela, porque de otra forma hay una confusión en su petición y se encuentra pidiéndole al Padre algo que el Padre ya no le va a dar, porque ya se lo dio y se lo dejó quitar del enemigo. Sea en su lado económico, sea en el lado físico, sea en estas áreas que ya Dios nos dio, y que el enemigo, aprovechando de nuestra falta de conocimiento, de nuestra falta de comunión con el Espíritu Santo de Dios, hace estragos entre el pueblo creyente de Dios. El profeta Oseas dice allá en el capítulo 4 versículo 6: mi pueblo es destruido porque le falta el conocimiento. De modo que si estamos hablando de fe, es importante que aprendamos ciertas cosas para que usted y yo no caminemos a ciegas. En las dos formas provistas por la palabra de Dios se requiere el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Romanos capítulo 10 versículo 17: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bendiga a nuestro Señor. Siempre va a haber dificultades para los creyentes el tomar o el pedir aquellas cosas que ya nos han sido dadas por nuestro Dios o aquellas que el enemigo nos ha quitado. Siempre va a haber dificultad. Y en algunos casos se requiere de la intervención de cercanos, hombres y mujeres que vivan en fe. No de las personas de fe, porque todo el que ha nacido de nuevo es un hijo, es una hija de fe. De otra manera no hubiera nacido de nuevo. Todo creyente que ha recibido a Cristo Jesús somos hijos de fe. El nacimiento que vino a nosotros es por fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cuánto le damos gloria al Eterno? Pero en la mayoría de los casos, la persona tiene que rodearse de personas que viven en fe, y ellos mismos, la persona que busca la bendición, que busca la provisión, dependiendo sea que se la pide al Padre eterno o se la quita al enemigo, tiene que tener fe. Nadie puede recibir de parte de nuestro Dios o quitarle algo al enemigo si no tiene fe. Lo que requiere es que tenga un poco de fe,
Y luego, si no le alcanza su fe, se puede acercar a alguien que vive en fe. Dice la escritura: si 2 o 3 se pusieren de acuerdo en cualquier cosa que le pidieren al Padre, el Señor nos la da. ¿Estamos de acuerdo? De manera que se requiere que la persona tenga fe. En la mayoría de los casos, existen unos cuantos en la Biblia donde las personas no tenían fe y recibieron. Ejemplo, la hija de unos creyentes en la Biblia que menciona a Cristo, que menciona en los evangelios, ella ya estaba muerta. O el muchacho que llevaba una viuda a enterrar y lo llevaba en el féretro, ya estaba muerto. Esos no tenían fe. ¿Por qué? Porque ya no podían tener fe y habían dejado su cuerpo. Pero en el resto de la mayoría se requería que el creyente tuviese fe. En un caso que la Biblia lo estaré mencionando ya al final, nuestro Señor Jesucristo no pudo ayudar mucho a la gente de su región, en este caso de Nazaret, porque no tenían fe. Y no es que Cristo no tuviera fe, es que Cristo necesita a alguien para ponerse de acuerdo y para bendecirle con su promesa. ¿Cuánto le damos gloria a nuestro Dios? En este día, con la ayuda del Espíritu Santo de nuestro Dios, voy a compartir una historia muy conocida. Una historia de un hombre, general de un ejército del rey de Siria, que es servidor del rey de Siria, llamado Naamán. En esta historia se involucran, hay 9 principales personas, son 8 personas, un grupo de ellas, son 9. Solamente mencionaré a 8 de ellas, las cuales se las voy a decir en este momento. Es una joven judía que fue llevada presa. Es la esposa de este general de Siria, muy valiente, muy reconocido y apreciado por el rey, llamado Naamán. La esposa y Naamán. El rey de Siria es el 4, el rey de Israel 5, los siervos de Naamán y el hombre de Dios. 7 personas que en la historia se mencionan. Jesús hace alusión a esta historia cuando andaba en Nazaret y la gente no le creía cuando estaba en una de las sinagogas. Vamos a iniciar con la escritura y vamos a permanecer hasta el final. En Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1, para aquellos que no le conocen, les va a traer mucho ánimo de lo que está aconteciendo, y los que conocen, pues va su fe a acrecentarse. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1, dice así la historia. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, esto es el rey, y lo tenía en alta estima. El rey tenía en alta estima a Naamán, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Dios había dado salvación a Siria por medio de este general. Era este hombre valeroso en extremo, diga usted. Era este hombre valeroso en extremo. Pero existía algo que lo afectaba bastante, y la Biblia lo describe de esta manera: pero era leproso. Era valeroso en extremo, pero era leproso. Existen hombres y mujeres en la faz de la tierra capaces, dadivosos, ayudadores de la comunidad, que hacen muchísimas cosas buenas, que son de grande estima en la comunidad o en la nación, dependiendo de su logro o su alcance. Pero en muchos casos tienen el pero que Naamán el sirio tenía: son leprosos. Quiere decir, viven en pecado. Ese es el paralelo a la expresión lepra en la Biblia. Dice, pero era leproso. Diga conmigo, pero era leproso. Versículo 2 y 3. Y de Siria habían salido bandas o grupos armadas y habían llevado cautivos de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, la judía, la israelita, dijo a la señora de Naamán:
si rogase mi señor el profeta al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Oiga, usted va a recordar algo que al mencionarlo, esta muchacha fue llevada cautiva como esclava a Siria, que estaba en eminencia, era el reino poderoso en ese tiempo. Y de entre los cautivos llevó a esta joven. Y esta joven era una persona de fe. Creía en lo que los hombres de Dios podían hacer a favor de la humanidad. Esta muchacha, como la Biblia lo describe con mucho detalle, un creyente allá afuera tiene la capacidad de cambiar las cosas más que 1000 personas capaces o armadas. Un hijo, una hija de Dios llena del Espíritu Santo tiene más capaz de transformar la situación en el ambiente donde se encuentre que 1000 personas capaces o 1000 personas armadas. Una jovencita. En usted hay ese potencial, hay ese poderío respaldado por el eterno Dios. Si usted donde camina, camina en fe. De manera que se puede imaginar si los miembros de la iglesia Cristo viene caminásemos en la condición o en la posición que caminaba esta muchacha. Esta no lo dijo posiblemente, o existe la posibilidad, o quizás no. Si mi Señor fuese al hombre de Dios que está en Israel y le rogase que lo limpiase, que lo sanase, él será sano. Cuando alguien escucha esas palabras, principalmente si no está muy acostumbrado a escucharlas, esa persona le es producida fe en su espíritu. Amén. De manera que ella es la primera manifestación de personas de fe. En estas 7 personas, 6 de ellas manifiestan fe. Una se tambalea por momentos y otro, la quinta o la séptima de una de las 7, es un incrédulo temeroso. Lo vamos a ver en la escritura. El versículo 4. Después de que la señora le dijo a Naamán, a su esposo, este hombre también la creyó y va directamente con su rey. Entrando Naamán a su señor, le relata diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Es un cristiano de la iglesia Cristo viene. Bendiga al rey. Y le dijo el rey de Siria: anda, otro hombre de fe, que en el momento que escuchó la palabra con la firmeza que lo estaba diciendo Naamán, que lo escuchó de su esposa, que también era de fe, y lo habían escuchado de la que había sembrado la semilla. Dice: y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, esto es Naamán, ponga atención, llevando consigo, repita conmigo lo que sigue en ese versículo, porque es algo en donde muchos cristianos tropiezan: 10 talentos de plata, diga conmigo, 10 talentos de plata, y 6,000 piezas de oro, y 10 mudas de vestidos. No escuché muy fuerte el repetir allí, diga conmigo: llevando consigo 10 talentos de plata, y 6,000 piezas de oro, y 10 mudas de vestido. Ay, Señor Dios. ¿Sabe una de las dificultades que nosotros los cristianos tenemos muy pronunciada, muy fuerte? Es que cuando vamos a nuestro Dios a pedirle algo de lo que nos ha prometido, o que vamos a pedirle que vamos a ir en contra del enemigo para desposeerle, nos falta algo importante. Nos falta aproximarnos a él con una ofrenda. Los cristianos, por mayoría, cuando van a pedirle a Dios, van con las manos vacías.
Y aunque es lo que les pertenece, si usted quiere que Dios respalde, no es porque Dios necesita, el oro y la plata que existen en la faz de la tierra le pertenece a nuestro Dios. Pero Dios quiere que tú aprendas a ser como Él, dadivoso. Sí, y cuando tú vas al Señor, cuando tú tienes un plan, sea que vas a empezar una empresa o un nuevo trabajo, o le estás pidiendo por una casa o un carro, en lugar de ir primeramente a buscar esas cosas, tienes que venir delante de tu Dios y ofrecerle una ofrenda. Y con esa ofrenda vas a atar tu oración, la vas a sellar. Si el cristiano logra aprender estos principios bíblicos, van a cambiar las cosas en su vida como no tiene idea. Va a decir, si lo está diciendo pastor. ¿Sabe qué? Que hay personas que aún no cuando van a ir a comprar su casa van a traer ofrenda para que el Señor les dé dirección. Si aún cuando venden su casa tampoco llegan a Dios con ofrenda. Lo que quiero decir que usted y yo como cristianos debemos de ser las personas más dadivosas que existen en la faz de la tierra. Principalmente cuando se trata de ir delante de nuestro papá. Nuestro Padre espera que cuando te acerques tú o me acerque yo, vengamos con sacrificio. Porque le estamos mostrando con nuestra actitud que Él es digno y merecedor de todo lo que usted y yo poseemos. Y la situación cambia. Va a decir, ¿cómo es posible? ¿Voy a estar en escasez? No. No le digas eso a nadie y menos lo pronuncies delante de Dios que va a estar en escasez. Porque Dios multiplica las cosas, de lo que no existe lo transforma en abundancia. Cuando tú le crees a nuestro Dios. Este hombre sin conocimiento, pero las costumbres y culturas los habían enseñado a que delante de alguien importante van siempre con regalos. Y el Señor las usa estos ejemplos para que el creyente por los siglos venideros conociese la forma correcta de aproximarnos a nuestro Dios. Prosigamos adelante. El versículo 6 del mismo capítulo 5. Tomó también, esto es Naamán, cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas dirigidas al rey de Israel, sabe por ellas que yo, esto es el rey de Siria, yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Este hombre, el rey de Siria, también tenía fe. Él decía, la muchacha lo dice, esto es una verdad, de manera que cuando llegue mi siervo, tú rey de Israel, para que lo sanes de su lepra. El único que no tenía fe en este asunto era el rey de Israel. Él lo que tenía era temor, un pavor terrible, que el rey de Siria estaba usando de esta estrategia para lanzar una guerra en contra de él, y se sentía tan débil que de seguro iban a fracasar en las condiciones que se encontraban en ese tiempo. Prosigue el versículo 7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad, le dice a los del gabinete, considerad ahora y ved cómo busco ocasión contra mí. Anda buscando cualquier cosita para hacerme la guerra. Este pensó en lo natural. Lo espiritual no le venía no se acercaba a él, porque era una persona incrédula. Y existen así muchas personas entre el pueblo creyente que viven en un ambiente de fe, pero son más incrédulos que los mismos incrédulos allá afuera. Pero de eso no existen en la iglesia. Cristo viene. ¿Cuántos dicen amén? Algunos lo dicen. Veamos usted y yo, vamos al versículo 8. Es una historia muy interesante que nos conviene meditarlo un poco, porque aprenderemos algo si el Espíritu Santo nos lo revela. Cuando Eliseo, el varón de Dios, Eliseo el profeta, el atalaya, el predicador, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos en duelo, quejándose,
Dijo, me van a matar. Dice, había rasgado sus vestidos, envió a decirle al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. ¿Por qué tanto alboroto? ¿Por qué tanto temor? ¿Por qué tanta angustia? Vengan a mí, dice este hombre, el hombre de Dios, venga a mí y van a conocer que hay creyentes en la tierra de Israel, que hay personas de fe. Cuando alguien anda en apuros, en angustia, usted es un hombre y una mujer de fe. Y usted debe de estar parado, firme en las promesas divinas de Dios. Y no tiene que enviarlos con el psicólogo o con el médico. Si usted en ese momento recibe revelación de nuestro Dios, para que conozcan que hay hombres y mujeres que creen en Dios. Véngame y sepa todo Israel que hay profeta en medio de la tierra. Muy bien. Versículo 9. Prosigue. Y vino Naamán, ya para este momento, Israel, el rey de Israel, le dice, yo no puedo hacer nada por ti. Ve allá con el hombre de Dios. Y tenía la razón. Él no iba a hacer nada por el leproso. Y ya para este momento, aquella persona que venía de tan lejos, de seguro que su fe fue tambaleada. Dice, resulta que esta muchacha posiblemente me dijo algo falso. Se tambaleó su fe, y esto va a ser un poco que se mete en problemas más adelante. Y eso acontece cuando uno se rodea de gente incrédula, cuando uno se rodea de personas que no tienen fe, que no practican fe, vamos. Pero el creyente, cuando está en problemas, busque a personas que vivan en fe. Lo repito, no busque a personas chismosas, murmuradoras, perezosas, personas avaras o codas o tacañas. No busque de esa clase de personas, porque van a poner 1001 impedimento para que su fe, en lugar de crecer, venga para abajo. Y eso acontece con muchos cristianos cuando se acercan a alguien que en lugar de motivarlo y levantarlo, eso es lo que dice Jehová de los ejércitos: vámonos plantando firme tú y yo, tomados de la mano, y vamos a clamar a Dios por lo que Él ya nos prometió. O vámonos armando con las armas de justicia y vamos en contra del enemigo a quitar lo que nos ha robado. Yo una vez estaba muy malo, estaba muy enfermo hace como unos 30 años, y me hace que lo compartí con mi hermano Arturo, y me dice: hermano, a mí me pasó lo mismo. Y no sanaba. Y hacía 1001 cosas conforme el conocimiento bíblico, hasta que llegó un momento que me enojé. Bravo estaba yo. Dice usted, hay hermanos que le dicen: hermano, lo miramos cada rato enojado. Es que así es mi temple, es mi figura. Pero en esa ocasión que me enojo, me entró un coraje interno, y no voy a decir un coraje espiritual, porque de espiritual parece que no tenía nada, en contra de ese mal. Porque en ese momento me fue revelado del cielo que esa enfermedad que tenía no me la había puesto Dios. El enemigo me había quitado la sanidad, me había robado la promesa de Dios. Jehová nos dice allá en el Antiguo Testamento, tanto en los Salmos como Isaías, Jehová nos dice: yo soy Jehová tu sanador. Yo envié mi palabra y te sané de ese mal y te libré de esa ruina. Y hasta que no nos es revelada, que aceptemos como una realidad, si entendemos que ya Dios nos sanó y usted y yo estamos enfermos, entonces alguien nos quitó la sanidad. ¿Estamos de acuerdo? Y en ese caso vamos a ir enojados en contra del enemigo. El versículo que leímos al principio: ustedes van a entrar a desposeer, a quitarle
a gente más poderosa que ustedes, que están amurallados con muros más altos que el cielo. Ustedes van a ir a desposeer. Bueno, depende de cómo les sea revelado. Ahora veamos. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Del único que se mencionan los nombres es el de Naamán y es el de Eliseo, de las 8 personas. Más adelante se menciona el noveno, que es Giesi, que era el servidor de Eliseo, una persona de esas personas codas, tacañas, allá de Monterrey, de Jalisco. Tengo que decir Jalisco porque si digo Monterrey se me llega, yo soy de Jalisco, para que no me vayan a tomar a mal. Es unos dichos que se dan por allá. Era un siervo totalmente impío. Pero no vamos a hablar de él. Dice, Naamán se para a la puerta con sus carros. Han haber sido sus carros, una caravana de caballos con sus siervos, parte de sus soldados. Se para a la puerta del hombre de Dios. Entonces Eliseo, agárrese, porque lo que este rey de Israel había hecho en Naamán le afectó bastante. Y entonces él, en una forma de vamos a decir, ya no es la palabra correcta, como que ya había asumido lo que tenía que acontecer, y eso es un error gigantesco. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Vuelvo a dar lectura. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Oh, no le hubiera dicho eso. Déselo a nuestro Dios y lo siente en su corazón. Mire los errores que comete. Si Naamán comete uno más de los 2 que cometió, nunca hubiera recibido lo que recibió, la sanidad. Veamos su respuesta en el versículo 11. Y Naamán, ¿qué dice? Se fue enojado. Diga conmigo: se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, estoy hablando del profeta de Dios, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. O sea que Naamán ya tenía, creo, hasta escrito en un papel cómo iba a ser el suceso, cómo iba a acontecer. Voy a ir al pastor de la iglesia, va a él a decir estas palabras, va a agarrar una botella de aceite, va a poner en mi cabeza, me va a tumbar al suelo y voy a estar sano, voy a estar sana. Hay un error tan gigantesco para poder tomar algo en lo espiritual, el que tú lo planees y digas cómo es que se va a llevar a cabo esto. Dios siempre nos va a sorprender haciendo lo que tú y yo menos pensamos. Por eso que cuando nos acerquemos a Dios, si le vamos a pedir algo de sus promesas o vayamos a tomar del enemigo, no debemos de pensar nosotros: esto va a ser así y va a ser asá. Como dijo Santiago, cuando ustedes vayan a una ciudad, no digan: iremos y negociaremos y compraremos y esto y aquello haremos, porque nada de esto va a suceder. Primeramente tienen que decir: iré a tal ciudad si el Señor lo permite, y entonces haremos y negociaremos. Quiere decir, primeramente clama al Dios de Israel si es que vas a ir en contra del enemigo, para que te dé la oportunidad, te dé la libertad de ir, o pídele a Él si es el tiempo apropiado para recibir lo que Él ya te dio. Dáselo a nuestro Dios. Se acostumbra mucho cuando hay personas que están en dificultades por X razón, sea dificultades de su matrimonio, económicas o qué sé yo, y llaman a la iglesia. Dice: quiero hablar con el pastor porque tengo un problema muy fuerte. Y dice, cuando me informa de qué problema trae, dice que es un problema de matrimonio y quiere que usted, ¿verdad?, lo atienda o los atienda. Y le digo: sí, dígale que puede venir. ¿A qué hora? Le digo: pues que venga de entre
entre las 8 de la mañana a las 3, 3 y media, 4 de la tarde, que es el tiempo que estoy acá. Y luego entonces responden: dígale al pastor que no puedo hacerlo. Entonces, ¿cuál es la razón? Es que yo salgo de trabajar a las 6. Y se enojan cuando les respondo. Entonces, ¿me puede atender a las 6? No. Y dice: ¿no me atiende a las 6? No. Y lo dice: oh, ok, aquí lo espero a las 3 o lo espero a las 4 lo más tardar. Si a usted no le interesa su matrimonio, si su matrimonio no es más importante que 2 horas de trabajo, usted no tiene fe. Usted no cree que yo le pueda ayudar en algo. ¿Por qué hablo esto? Porque la iglesia cristiana somos un pueblo tan chiquiado, spoil, como no tenemos idea. Si se trata de ir con un médico, a la hora que le digan, la cita que le pongan, ahí está usted. Se trata de ir con un negociante, con un abogado, con un real estate, a la hora que le pongan, usted deja su trabajo y está allí. Si le interesa lo que usted quiere arreglar, pero que no sea algo espiritual. Pero en lo espiritual usted es el Señor. Usted quiere ser el patrón, el que da las órdenes, y da las órdenes a los siervos o siervas de Dios, pero realmente se las está dando a Dios. Quiero que me trabajen así. Quiero que hagan estas clases de ceremonias. Quiero que peguen estos gritos, estos brincos, estas cosas a estas horas. Y déjeme decirle, para que usted y yo seamos un pueblo que vivamos en fe, debemos entender las palabras de nuestro Dios, que usted y yo somos los siervos y Él es el Señor, y que la importancia que le demos a las cosas espirituales esté sobre las naturales. Yo sé que algunos están pensando: sí, lo está diciendo por usted, pastor. También que íbamos, la cosa está poniendo un poquito media agridulce, como dicen por ahí. Vea cómo dice: y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía, para mí saldrá luego y estando en pie, qué bien se la preparó este hombre, invocará al nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y luego prosigue en el verso 12: Habana y Farfar, ríos de Damasco, que es la capital de Siria, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellas, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Así, no se trataba de un baño. ¿Qué era la clave aquí? La obediencia a la palabra. La palabra que Eliseo le estaba mandando a este hombre es como la misma palabra que el Espíritu Santo te revela en las Escrituras cuando estás escudriñando su palabra. En el momento que te revelada, es del mismo peso que te la dijera el profeta o que te la diga el Espíritu Santo en su sagrada palabra. Tiene el mismo peso, el mismo respaldo. ¿Por qué? Porque es palabra que salió de los labios de la boca del Rey de Reyes y Señor de Señores. La que dijo Eliseo es la misma palabra que sale de la Biblia cuando el Espíritu Santo te la revela. Y te la revela cuando la estás escudriñando. No es de chiripada, como dicen por allí. No sé si esa palabra quizás sea mal expresada para algunos de otros países que no es la tierra de México. Hablo con el hermano técnico, ¿verdad? Que es el hermano ¿cómo? Hermano Mervin, gracias, porque me recuerda el otro día al hermano Genaro le puse como 3 diferentes nombres. Y luego después le escribí para que me dijera cuál le gustaba, porque como lo dije con autoridad, podíamos cambiarlo. Pero no quiso el hermano. Dijo: yo sigo con Genaro. Si me lo cambio, mi esposa se va a enojar conmigo. No me dijo eso. Muy bien. Vamos a ver el versículo 13, donde entra otro grupo de fe. Que en este caso ya no es una persona, son un grupo de fe. Dice así: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, con mucho respeto, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no lo harías?
¿cuán más diciendo, lávate y serás limpio? Simple. No se tiene que hacer así, no tiene que ser de esta forma, de aquella otra. Solamente es con una persona que vive en fe. No vayas con alguien que dice asumir que cree o que tiene fe. Con una persona que viva en fe. Y esa persona se manifiesta en sus prácticas, en su diario vivir, en su obediencia. Esa persona se manifiesta de esta manera, no porque sabe palabra, no porque habla bonito o porque pegue gritos muy altos, muy fuertes. No, porque vive en fe. Pues todo proviene del cielo. ¿Cuánto le damos gloria a nuestro Dios? Vea que este grupito de siervos como que revolvió a restaurar la fe que este hombre había recibido de su esposa, que venía de la joven israelita. Como que volvió otra vez. Por eso es importante rodearnos de gente que vive en fe. Si este grupito de personas que andaban con él, estos siervos, sean tan incrédulos como el rey de Israel, allí fracasa Naamán y se regresa enojado. Llega y le dice al rey, no me sanaron. El rey, que estaba en autoridad y poder de ese tiempo, viene con su ejército y destruye a Israel. Eso hubiera sido el final de esta historia, en lugar de la que usted y yo podemos disfrutar en este momento. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Yes. Cuando lo hace uno en obediencia. Espero que alguna de las cosas mencionadas, que el Espíritu Santo te ayude a que seamos personas que vivamos en fe. La fe no es algo normal, es algo que es de otro mundo. Como mi hermano lo mencionaba hace un momento, los que creen la palabra de Dios, para ellos él dice que los que no la creen es locura, y para los que la creen es cordura, sabiduría de lo alto. Amén. De manera que vea cómo Jesús hace mención de esta expresión. Se encontraba a nuestro Señor Jesucristo rodeado de gente sin fe, que en la tierra de Nazaret fue a la sinagoga, fue donde creció él, en esa ciudad. Y pues claro, lo conocían, lo miraban y pues no lo estimaban en la forma que debiera ser, porque era muy conocido. Sí. Y ahí lo expresa nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 4 versículo 23. Dice así: Él les dijo, estaba en la sinagoga: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Recuerde cuando estaba en la cruz, esas palabras se las dijeron con otras expresiones, diciéndole doctor, dirigiéndose a él. A muchos salvó, a muchos sanó. Sálvese a sí mismo, descienda de la cruz para que creamos. Esas expresiones las dijo Jesús en el principio de su ministerio. Y les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y él prosigue, Jesús, y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. O sea, si alguien cercano a ti es un hombre o mujer de Dios, se le desprecia por el conocimiento que se tiene de él o de ella. Y no debe de ser así, porque cuando se trata de las cosas espirituales, el asunto de familiar o de sangre quedan atrás. Allí lo que vale es el respaldo del eterno creador del cielo, que está sobre aquel hombre o sobre aquella mujer. Bendiga a nuestro Dios. Y luego sigue el versículo 25: en verdad os digo que muchas viudas había en Israel. Hace mención de este caso de Naamán y de una viuda llamada de Sarepta. Dice: y es verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviada Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón.
Y si estudiamos a fondo, se va a dar cuenta que tanto Naamán como esta viuda le ofrecieron sacrificio al profeta, ofrenda al profeta. Uno fue una cantidad, la de Naamán, si la traemos a nuestros tiempos y hacemos los cálculos, estaba arriba de los millones de dólares a nuestro tiempo. Y la de la viuda serían unos 10, 15 dólares lo que estaba invirtiendo en Elías. Cada quien, Dios recibe el sacrificio de las personas, no es la cantidad en la que pone Dios sus ojos, sino en el porcentaje. Si Dios ha dado mucho a una persona, espera que la persona sacrifique algo conforme su nivel o su posición. Y si la persona tiene poquito, lo poquito que ofrezca el Señor lo recibe como un sacrificio. Lo dijo con aquella viuda que muchos traían mucho dinero y ella trajo unas 3 blancas, unas cuantas blancas allí, y dice: esta mujer ha dado más que todos estos ricos. Ellos han dado lo que les sobraba, ella ha dado todo su sustento, ha dado todo lo que tenía. Dando a entender nuestro Dios que espera que tú, cuando vengas a Él, ofrezcas sacrificio, algo que te duela. Es la forma de Dios trabajar. ¿Y cómo cambiarla? No la vamos a cambiar ni tú, ni yo, ni nadie. Así lo estableció y así espera que se haga. Dice versículo 26: pero a ninguno de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Ponga a ver la respuesta de los creyentes. Al oír estas cosas, ¿cuántos? Vea el versículo. Al oír estas cosas, ¿no está allí? Póngamelo, mija, allí, por favor. Muy bien. Profetas, muy bien, ahí está. Al oír estas cosas, ¿cuántos? Todos. ¿Qué fue lo que aconteció con todos los creyentes? Se llenaron de ira. ¿Cuántos están enojados aquí? Escuche. ¿Por qué estas personas usa Cristo para dar un ejemplo al pueblo creyente? Y lo increíble del asunto es que está usando a 2 incrédulos, a 2 personas incrédulas que fueron tocadas por Dios y su fe fue agigantada e hicieron la voluntad de Dios, y quedó registrada en este sagrado libro para las muchas generaciones venideras, entre las cuales nos encontramos nosotros, para que usted y yo eligiésemos en qué grupo nos vamos a encontrar. En el grupo de la jovencita, o en aquellos nuevos, vamos a decir que en ese le fue sembrado la fe, no eran creyentes, pero uno de ellos sí se convirtió, el que es Naamán. Aún la esposa creyó y posiblemente se convirtió más adelante. Aún el rey de Siria era un incrédulo y pagano, pero tuvo fe en el momento necesario. Los siervos de este general hicieron algo extraordinario en el momento más apropiado, cuando Naamán estuvo a punto de volver a su tierra. A veces cuando usted está a punto de tirar la toalla, como vulgarmente se dice por ahí, no se dice en las cuestiones del boxeo, alguien viene y le dice: no te desanimes, no te desalientes, levántate. El Dios que te prometió esas cosas es poderoso para dártela. Es poderoso para asistir en esa necesidad, para librarte de ese malestar o de esa enfermedad, para ayudarte en este problema. El Dios que hizo el cielo y la tierra es capaz para hacer eso mucho y más allá de lo que tú entiendes, comprendes o esperas. Por eso es de suma importancia que usted y yo nos rodeemos de hombres y mujeres que viven en fe en los momentos claves, en los momentos críticos, ¿sí? Le invito a que se ponga de pie, perdón. Ahí dice: pastor, con esas palabras al último me pierde y el enemigo me roba lo que ha sido sembrado en mi corazón. Aquel hombre, Naamán, estaba a punto de cometer un error. Sin embargo, en obediencia, o más bien creyendo, al ser motivado por sus siervos, hizo algo que lo dejó plasmado en la historia.
y que fue un ejemplo para todos los creyentes, tanto en los tiempos de Jesús y ahora para nosotros. ¿Cómo es que debemos de hacerle? No como lo pensamos, no como lo armamos en nuestra mente. Es que va a ser de esta manera o de esta otra. No, tú y yo debemos de reposar en paz. Si es que le estemos pidiendo algo que confiamos de que Dios nos lo promete, o sea que nos armamos de valor y vamos en contra de algo que el enemigo nos robó, tú y yo debemos de tener paz, sabiendo que Dios nos va a respaldar o va a cumplir su promesa. En esta mañana, si el Espíritu de Dios te ha comunicado algo en su palabra, si has entendido algo y ha sido motivada la fe en tu corazón, en tu espíritu, no dejes que esa palabra allí, como una luz, se empiece a apagar, como una luz en una lámpara cuando se empieza a apagar. Yo te invito a que le prendas fuego, a que la avives en tu corazón. Como le dijo Pablo a Timoteo, aviva el fuego que hay en ti, que fue puesto sobre ti por imposición de las manos del presbiterio. Hoy en esta mañana, si hay una pequeña luz en tu espíritu, te invito a que vengas y lo selles en este altar, que salgas de ese lugar y le presentes a nuestro Dios tus necesidades, tus agradecimientos, tus peticiones, tu anhelo porque Él te asista para que te fortalezca y vayas en contra de lo que se te ha quitado, que tú sabes que existe. Lo único que tú y yo podemos tomar es aquello que Dios nos ha prometido o aquello que el enemigo nos ha quitado. No podremos tomar nada que no nos pertenezca o que nos perteneció. No podemos tomar algo que no es parte de lo que Dios nos ha dado. Así que mientras el grupo Ismael nos guía en una estrofa, el altar está aquí para que hagas un esfuerzo, un sacrificio de fe y seamos transformados en hombres y mujeres de fe, que caminemos en fe, no en temor, no en angustia, no en necesidad, no en amargura, no criticando o murmurando como aquel rey de Israel, temiendo. Esto se está diciendo para que yo tenga escasez, para que yo tenga necesidad, para que el enemigo venga y me quite la vida. No, hazlo en fe, porque los hijos de Dios son hijos de fe. Y la escritura dice que todo lo que tú y yo podamos tomar o queramos tomar tiene que ser por fe, puesto que sin fe es imposible agradar a Dios. Levanta tus manos, ármate de valor, de fe, de esa fe que en un tiempo tú disfrutabas y practicabas y te iba bien. En el nombre de Jesús. Y levantemos esta estrofa y adorémosle unos momentos conforme tú sientas en tu espíritu. Si adorar, orar, declarar, cantar, lo que sientas en tu corazón, es el momento de encuentro de tu personal con nuestro Dios, con el Espíritu Santo en este lugar.